Hola profesor, bueno, junto a Agustín y Diego le vamos a presentar nuestro proyecto final de la asignatura. Soy Tomás Santander y voy a partir explicándole cómo estructuramos el planteamiento de nuestra investigación, que tiene por nombre Análisis de patrones de adopción y factores de elección en la nube. Bueno, para que se comprenda más que nada el orden que seguimos, en esta lámina resumo nuestra hoja de ruta. Partimos por lo básico, definir el tema, el almacenamiento en la nube. Luego filtramos bien al público objetivo porque sin una buena muestra el análisis se cae. Y finalmente cerramos con el objetivo general que busca caracterizar el uso para ver qué proveedores lideran y cómo la preocupación por la privacidad afecta el consumo. Bueno, entrando en materia, abordamos un mercado con muchísima competencia, donde buscamos calcular qué tan probable es que un usuario se cambie de proveedor. ¿Y a quiénes estudiamos? A usuarios de acá, de la región del Maule, mayores de 18 años y activos laboral o académicamente. El requisito principal y clave fue que tuvieran experiencia reciente usando la nube para asegurar datos reales. ¿Ya? Bueno, revisando la bibliografía, confirmamos que el uso de la nube ha explotado, pero lo interesante es que la fidelidad no es tan solo técnica. Los autores dicen que los factores como la privacidad, el precio y la facilidad de uso son determinantes. Por eso en un mercado tan maduro medir estos patrones y la probabilidad de migración es crucial. Para que el estudio fuera sólido, elegimos el muestreo estratificado proporcional. ¿Por qué este método? Porque nos da mucha más precisión y asegura que los distintos subgrupos estén representados. Y esto es vital para que las comparaciones estadísticas que hicimos después sean válidas y no sesgadas. La estratificación ya se lleva a la práctica principalmente con las variables clave. Por ejemplo, en el gasto mensual separamos a los usuarios gratuitos de los de pago para respetar la proporción real del mercado. Lo mismo hicimos con el proveedor principal y el nivel de dependencia de la nube para tener una foto fiel de la realidad. Ya. El instrumento ya que utilizamos para levantar los datos fue la encuesta de Microsoft Forms y medimos las variables duras como los gigas exactos, el gasto, junto con otras cualitativas como el proveedor, la preocupación por la privacidad. Un punto a favor es que como nuestro público objetivo tiene un perfil más técnico, reducimos harto el error de las respuestas cuantitativas. Bueno, para este estudio nosotros acotamos a población respecto a estudiantes del área de informática en INACAP, porque necesitamos que los usuarios tuvieran competencia técnica para poder diferenciar terminologías como el almacenamiento local, el almacenamiento en la nube, y sean conscientes, por ejemplo, de términos como la seguridad informática, los riesgos de privacidad, etc. Esto con el fin de reducir los errores en la encuesta y poder analizar los comportamientos del uso intensivo de la nube, ya que la mayor parte de la gente que ocupa nube en teoría son gente que tiene competencias técnicas respecto a esto. Ya, para estratificar nuestra población, primero obviamente de los 100 encuestas nos redujimos a 80 según lo que pedía la investigación y nos basamos principalmente en tres estudios. El primero hecho aquí en Chile durante el 2024-2025 en StatCounter Global Stat e indica que Android domina en el mercado chileno con una cuota superior incluso al 80%, mientras que iOS, que es como su competencia directa, oscila solamente entre un 10 y un 15% de la población. Y ahora utilizamos esta cuota en Google Drive respecto al 65%, ya que Google Drive es el servicio nativo de Android y la mayoría de los dispositivos móviles de los estudiantes ocupan Android. Asimismo, por la otra parte, limitamos iCloud a una cuota más pequeña para poder corregir los sesgos socioeconómicos. Nuestro segundo reporte es el hecho por la Red Universitaria Nacional y se llama Informe de Microsoft Education, el cual indica que existe una masiva adopción de la suite Microsoft 365 en la Universidad chilena, ya que esta entrega un tera de almacenamiento gratuito en la nube a cada estudiante. Y aunque el mercado general de OneDrive tiene un menor uso, nuestra población universitaria lo adopta con mayor regularidad, ya que es lo que ofrecen las universidades. Por lo tanto, sobreponderamos su cuota al 25% para reflejar este tipo de beneficios adquiridos, que igual distorsiona un poco la competencia natural del mercado. Nuestra tercera fuente para estratificar nuestro muestreo corresponde al CEPAL respecto a estudios sobre inclusión digital y disposición del pago. Indica que el usuario promedio en la región prioriza el acceso gratuito a la nube y tiene muy poca disposición a pagar suscripciones digitales. Basándonos en la caracterización económica del CEPAL en nuestros estudiantes, estratificamos la muestra asumiendo que el 90% de los usuarios pertenecerán al segmento del gasto cero. Y así podemos validar también nuestra hipótesis anterior de que el pago
en el almacenamiento se obtiene por acumulación de cuentas gratuitas y no por un pago real. Respecto al análisis de nuestras variables cualitativas en este caso, primero nos vamos con el perfil de usuario y la dependencia, indicando que en el perfil de usuario la cuota de mercado mayor se la lleva, como dijimos anteriormente, Google Drive, representando un 65%, y al lado podemos ver un gráfico en pastel 2D que indica la proporción de cada una de las fuentes de almacenamiento de la nube. Respecto a su intensidad de uso, principalmente o dependencia, se la lleva el alta o muy dependiente con un 60%. Y al lado lo podemos ver graficado en un gráfico de barra. Y lo demás se tiene que esparcir en cantidades minoritarias. Me refiero a baja, media, muy alta y nulo, el cual ninguno supera el 20%. Para analizar las variables cuantitativas, vamos a hacer un pequeño análisis de consumo y gasto, ya que aquí se adjunta las variables de gigabyte y gastos. Como podemos ver, tenemos un gráfico de puntos que, a pesar de que haya casos excepcionales o outliers, la mayoría de los puntos están pegados al suelo en ambas partes. Esto quiere decir que existen en general pocos gigas de almacenamiento de la nube y los estudiantes están dispuestos a gastar poco dinero. Y esto lo vemos reflejado ya que el promedio de gigabytes almacenados es solamente un 24 y la depresión estándar de estos gigas es de 28. Por otra parte, el promedio de gasto mensual no supera los $2, de hecho es $1.2. Respecto a las variables de factores de decisión, tenemos los determinantes de elección. Como podemos ver al lado, estos están un poco más repartidos de forma equitativa, llevándose la mayoría la elección de costos o planes gratuitos, al igual que la integración con otros servicios, correspondiente a un 27.50%. Ahora, para desarrollar nuestro ejercicio planteado respecto a la distribución de probabilidades, se utiliza un contexto de que se toman 3 estudiantes al azar, o sea, n es igual a 3, de nuestro total n es igual a 80, y como variable binomial a estudiar ocupamos el número de estudiantes que utilizan Google Drive como proveedor principal. Esto es una variable de tipo cuantitativa y vamos a usar la distribución binomial. Para esto ocupamos que nuestra población n es igual a 3, como dije anteriormente, y nuestra probabilidad de que esto ocurra, o sea, de que saquemos un estudiante que ocupe Google Drive, es de un 65%, o sea, 0.65. Como podemos ver, estos son los datos indicados por el GeoGebra en nuestro gráfico, con una esperanza de 1.95. Esto quiere decir que cada vez que saquemos 3 estudiantes, la posibilidad de que estos tengan Google Drive van a ser al menos 2. Respecto a las preguntas de probabilidad planteadas en el ejercicio, tenemos si seleccionamos un grupo de 3 estudiantes al azar, cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de ellos utilicen Google Drive como su proveedor principal, dándonos esto en GeoGebra un 0.44. Esto quiere decir que existe la probabilidad de que sea un 44%. Y la segunda pregunta es, si seleccionamos un grupo de 3 estudiantes al azar, ya que nuestro n es igual a 3, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos sea usuario de Google Drive? O sea, esto quiere decir 1, 2 y 3, y esto indica un 95%. Es decir, la probabilidad es de 0.9571, como indica GeoGebra. Respecto a las conclusiones de la encuesta, tenemos tres. La primera es que OneDrive y Google Drive controlan el 90% de la muestra, ya que de por sí la elección no está libre, ya que las nubes están subordinadas al dispositivo al cual pertenecen. Esto quiere decir, la mayoría de los dispositivos son Android, así que estamos supeditados a OneDrive, o sea, a Google Drive y OneDrive por la licencia de estudiantiles. La otra conclusión es que el 70% de los estudiantes tiene una dependencia alta a la nube, pero el gasto promedio es solamente $1. Así que el estudiante va a actuar siempre como un oportunista técnico, utilizando todas las herramientas que brinden la universidad para poder reducir o acaparar mejor sus gastos. Como tercera conclusión, tenemos que la seguridad no es el factor principal de elección de los estudiantes, ya que el usuario prefiere mayor libertad respecto a gigas o almacenamiento y menores costos que tener un sistema más seguro. Esto quiere decir que el usuario sacrifica su privacidad para poder tener un intercambio consciente de mayor provecho de la nube. Ok, con respecto a la base de datos que nos entrega el docente correspondiente al grupo A en la forma 1, ok, tenemos que hacer primeramente el análisis de la base de datos y entre ellos tenemos un total de 385 observaciones, ok, o sea, filas válidas,
¿Ok? Tenemos dos tipos de variables, tanto categóricas como numéricas, dos de cada uno. En este caso, las variables categóricas tenemos el sexo, que predomina el género femenino con 208 observaciones sobre el masculino, que son 177 observaciones. En la red social tenemos que la más utilizada es TikTok, con un aproximadamente 31,7% y la sigue Instagram con un 26,5%. Y tenemos variables numéricas, que es la edad, que es un rango que se encuentra en un rango de 15,5 a 45 años, con un promedio de 30,2 años. ¿Ok? Y un tiempo semanal en un rango de 3 a 17,1 horas con un promedio de 10,7 horas, ¿ok? También a la mano derecha tenemos básicamente unos gráficos que hicimos con scripts de Python y bueno, destacar que básicamente tanto la edad como el tiempo semanal tienen una distribución normal, que ya vamos a justificar esa normalidad, y por otro lado tenemos gráficos de barra que se realizaron para el sexo y para el uso de las redes sociales básicamente. Perfecto. También debemos definir una variable aleatoria discreta y en este caso vamos a utilizar, o sea, vamos a definir esta variable como el número de mujeres observadas al extraer a tres personas al azar del conjunto de datos. O sea, vamos a tener un n igual a 3. De eso podemos calcular la probabilidad, obviamente haciendo un recuento de las filas que son femeninas y las filas que son masculinas. ¿Ok? Y bueno, como probabilidad de éxito en este caso, calculando la probabilidad, tenemos que como probabilidad esto que salga sexo femenino, tenemos 0,5403 aproximadamente, y el fracaso, que en este caso es que salga masculino, es de 0,459740, ¿ok? O 98, con una esperanza de 1,62077. O sea que si repitiéramos muchas veces el experimento de seleccionar a tres personas en promedio, esperaríamos encontrar aproximadamente 1,6 personas. O sea, entre uno y dos mujeres del grupo seleccionado de tres mujeres que obviamente, o sea, de tres personas que se están sacando. Perfecto. Ahora, planteando preguntas de probabilidad sobre esa variable discreta que nosotros acabamos de definir, tenemos dos preguntas que nosotros planteamos. La primera es, ¿cuál es la probabilidad de que sea exactamente dos de las tres personas seleccionadas mujeres? ¿Ok? Y obviamente sacando la combinatoria de los tres casos totales que nosotros vamos, o de las tres personas que nosotros vamos a sacar sobre dos, que es las mujeres que esperamos, por la probabilidad de éxito al cuadrado y por la probabilidad de fracaso, que es la diferencia de uno y la probabilidad de éxito, tenemos 0,4026. ¿Eso qué implica? Que nos dice que existe un 40,26% de probabilidad de que sea exactamente dos las mujeres que nosotros saquemos de ese grupo de tres. ¿Ok? Y la segunda pregunta es cuál es la probabilidad de encontrar al menos una mujer en el grupo. ¿Ok? En este caso el dataset ya vimos que predominan las mujeres, así que hay una gran probabilidad. Y es porque se da, en este caso, ocupando la misma fórmula, ¿ok? Y sacando la diferencia para cero casos de mujeres, ¿ok? En el total, tenemos que existe un 90,28% de probabilidades de encontrar al menos una mujer, que obviamente es lógico en vista de que todo el dataset que nosotros estamos utilizando predominan las mujeres, así que es muy probable de que encontremos al menos una mujer. Perfecto. De igual manera, también tenemos que sobre el mismo dataset que se nos entregó, calcular la media y la desviación estándar de las variables continuas. Obviamente las continuas son las numéricas y entre ellas tenemos el tiempo semanal y la edad. Obviamente para acotar el tamaño de la presentación no pusimos todos los datos que aparecen en el cálculo de las tablas dinámicas, pero sí cómo se calculan esas tablas dinámicas. Y entre ellas el tiempo semanal tomamos como en los campos de fila el tiempo semanal en horas y en el campo de los datos el promedio y la desviación típica. ¿Ok? ¿Por qué sacamos la típica, o sea, la muestral? En vista de que todo el conjunto del contexto del dataset es sobre una muestra, sobre una encuesta a un pequeño grupo, no a una población total. Así que tomamos eso. Y obviamente en el tiempo semanal tenemos una media de 10,668 y una desviación estándar de 2,177. ¿Ok? Y en la edad tenemos una media de 30,225 y una desviación de 4,487. Perfecto. También habíamos mencionado el hecho de que teníamos que hacer la justificación de la normalidad. Y esto para las variables continuas, en este caso la edad y el tiempo. ¿Ok? Primero tenemos una prueba visual en la cual nosotros tangibilizamos todos los datos, ¿ok? Como si fuera una distribución normal, ¿ok? Y podemos ver que sigue una forma de campana, ¿ok? Este es un primer indicativo de que ambas variables siguen una distribución normal, ¿ok? Pero también tenemos la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿ok?
en la cual nosotros tomamos todo el conjunto de los datasets, los separamos por coma y ocupamos esta, que es una calculadora en teoría, el Stats Kingdom, y tenemos que el valor para la edad, obviamente, el valor D es de 0.02592 y el p-value, en este caso, es de 0.7651 para la edad, ¿ok? Y para, en este caso, el tiempo, el estadístico D es de 0.03146 y el p-value es 0.4699, ¿ok? ¿Esto qué implica? Obviamente el valor P es el más importante y lo que nos dice es que ambas variables, ¿ok? Tanto la edad como el tiempo, en vista de que tienen el valor P de ambas de estas en el cálculo es mayor a 0.05, confirman la hipótesis nula de que ambas variables, ¿ok? O sea, cada una en este caso para cada experimento, la hipótesis nula es que cada variable sigue una distribución normal y por tanto, dado que el valor P es mayor a 0.05, no se puede descartar la hipótesis nula, por tanto, tenemos que ambas distribuciones, en resumen, siguen una distribución normal. Ok, perfecto. A continuación, ahora vamos a trabajar el tema de la distribución normal. Entre ellos se nos pide y se nos solicita plantear tres preguntas con respecto a menor, mayor o mayor igual y entre, o los entre inclusivos y exclusivos. Y en este caso, para el set de datos, tenemos la primera pregunta, que cuál es la probabilidad de que una persona dedique menos de 8 horas semanales a redes sociales. Hoy, como ya tenemos la media y la desviación estándar, si nosotros tomamos un p x menor o igual a 8, ¿ok? Tenemos la probabilidad de que una persona dedique menos de 8 horas semanales a redes sociales corresponde al 11.03%, ¿ok? Luego tenemos la segunda pregunta, que cuál es la probabilidad de que una persona dedique más de 12 horas. Y bueno, aquí la probabilidad de que una persona dedique más de 12 horas corresponde al 27.09% y x es la probabilidad de que sea un x menor o igual a 12, ¿ok? Y luego tenemos la tercera pregunta, que cuál es la probabilidad de que el tiempo de uso esté entre 9 y 11, ¿ok? Incluyendo 9 y 11 lógicamente, y aquí es de 33.83%. Ok, aquí se sacan con intervalos la probabilidad entre 9 y 11. Perfecto, ahora trabajando con el proceso inverso en la distribución normal, en este caso en la variable edad, ok, tratamos de identificar el grupo mayor de edad para una campaña específica, lógicamente, a partir de qué edad se encuentra el 10% de las personas más mayores de la muestra. Ok, aquí básicamente nosotros queremos saber el valor al que corresponde tal porcentaje en la muestra. Aquí el 10% de las personas más mayores tienen aproximadamente 36 años o más. ¿Por qué? Porque nos da 35.9842. ¿Ok? Y luego tenemos la segunda, que es con respecto a la variable del tiempo semanal, que cuál es el tiempo máximo que dedica el 95% de las personas con menor consumo de redes sociales. Y en este caso, eso corresponde a 14.25 horas o menos a la semana. ¿Por qué? Porque nos da 14, 25, 58, 14, 26 aproximadamente. Ok, perfecto. También se nos solicita un muestreo de un n igual a 30 sobre la base. En este caso, aquí le mostramos la parte de los IDs que nosotros seleccionamos con respecto a la muestra. ¿Ok? Y aquí, básicamente, nosotros definimos la variable binominal como el sexo, y en este caso, la probabilidad de éxito es cuando sea femenino, que en este caso es de 0.5403, y el fracaso es la diferencia con 1, que es 0.4597. Además de eso, hacemos una validación de aproximación por la regla de 5, debido a que a veces el tamaño de la muestra, como es mínimo, no tenemos la fiabilidad de que sea válido para una distribución normal para aproximar a binomial. ¿Ok? En este caso, hacemos el producto entre el tamaño de la muestra y la probabilidad de éxito y de fracaso. Si estas son mayores a 5, sabemos que este número n igual a tanto, o sea, n igual a 30, es confiable para nosotros hacer la aproximación de normal a binomial. En este caso nos da 16.21 para el éxito y 13.79 para el fracaso. Así que estamos dentro de lo que corresponde. Ok, con respecto a la media, 16.21 y la desviación de 2.73. Ok, bueno, también nosotros tenemos que sacar la desviación estándar, y dicha desviación estándar se saca como la raíz del producto entre la probabilidad de éxito, el fracaso y el tamaño de la muestra. Y ahí tenemos la desviación estándar en este caso. Ok, y con eso hacemos una aproximación de normal a binomial. Y aquí tenemos tres preguntas. La primera, en el grupo de seleccionados de 30 personas, que en este caso son nuestros 30 seleccionados, ¿cuál es la probabilidad de que haya más de 18 mujeres?
¿Ok? En este caso, existe una probabilidad del 20,08% de encontrar más de 18 mujeres en la muestra. Y bueno, aquí nosotros ocupamos la corrección de Yates, debido a que si nosotros contemplamos, o sea, si nosotros excluimos ese 18, tenemos que sumar 0,5 desde la distribución normal y ahí vemos la aproximación. Igual abajo nosotros colocamos la distribución binomial y en este caso exactamente en la binomial lo que corresponde a dicha pregunta es del 20,13, o sea hay un margen de aproximación que se pierde de un 0,05%. Luego tenemos cuál es la probabilidad de encontrar menos de 12 mujeres en el grupo, este de 30. Y en este caso, como es menos de 12, nosotros no contemplamos el 12, así que restamos 0,5 y hacemos la aproximación a 11,5. Y bueno, aquí nos dice que la probabilidad de que haya menos de 12 mujeres es baja, o sea, aproximadamente del 4,22%. Si nosotros lo comprobamos directamente en la binomial, eso corresponde exactamente al 4,23%, habiendo un margen porcentual entre ambos del 0,01. Así que estamos bastante cerca, o sea, son correctamente las aproximaciones que se están dando por lo menos en la normal hacia la binomial, porque estamos comprobando con la binomial. ¿Ok? Y luego tenemos cuál es la probabilidad de que el número de mujeres esté exactamente entre 14 y 18, ambos inclusivos, o sea, contemplamos al 14 y el 18. Y en este caso, como lo contemplamos al 14, restamos 0,5 y nos vamos a 13,5. Y como contemplamos el 18, sumamos 0,518 y nos vamos a 18,5. Y bueno, en este caso hay una probabilidad del 63,88% de que la cantidad de mujeres se encuentre entre 14 y 18 personas. Y si nosotros vamos y comprobamos con la binomial, exactamente corresponde al 63,82%, habiendo un margen de aproximación porcentual del 0,06%. Así que básicamente sí tenemos buenas aproximaciones. Ya, y yendo a las conclusiones, lo más potente acá es que usamos la probabilidad para tomar decisiones, no solo para describir datos. Y en el ejercicio práctico validamos que la teoría calza con la realidad. Las variables cualitativas se ajustaron perfecto a la distribución binomial y las continuas tuvieron un ajuste excelente a la normal. Esto es fundamental porque nos permite calcular probabilidades precisas, como ver el comportamiento del 10% más longevo o la probabilidad de migración, entregándonos métricas reales para entender a los usuarios.